Bueno, mira, sí, como decía Sergio, nosotros durante muchos años trabajamos con metodología de planificación estratégica aplicada a territorios y la verdad que la idea de esa época era hacer unos ejercicios prácticos aplicados de cómo la gente desde los territorios podía hacer planificación en términos muy simples. Y de ahí que surgió esta metodología y que en los cursos la experimentábamos para que quedara una herramienta concreta para que ellos pudieran trabajar. Una cosa que se hacía y que yo creo que en algunos lugares se consiguió con más éxito que en otros. Ahora, desde el punto de vista de la planificación en su contexto como herramienta a utilizar en estos tiempos, yo creo que aquí la reflexión comienza un poquito antes, comienza en el sentido de plantearse si es necesaria o no es necesaria. Eh, por ejemplo, en las empresas, acabo de revisar un documento que dice que la planificación estratégica está cada día más en declive porque las empresas hoy día lo que tienen que hacer es, es gestión estratégica, casi como que se tienen que mover rapidísimo sobre el corto plazo, sobre situaciones fuertemente cambiantes, como que ya no hay espacio para la reflexión. Pero yo creo que en cambio en el sector público hoy día cobra más sentido que nunca. Y ahí haría una distinción, y esto es lo que yo tengo en un Power que me gustaría presentarles el 20. Planificación de corto, mediano y largo plazo desde el punto de vista de los territorios. Acá habría que hacer una primera distinción, porque hay países donde se hace planificación, donde se hace política interregional. En Chile no se hace, creo yo. Y hay países donde se hace política intrarregional. Yo creo que Argentina lo hace porque es un Estado federado. Desde el punto de vista de las regiones, yo creo que, y de las ciudades incluso, la planificación cada día cobra más sentido. ¿Por qué lo digo? Primero, en el corto plazo y en el mediano pobreza, de vivienda, de educación, de salud, que son problemas inmediatos donde la planificación estratégica tiene mucho sentido. Pero en el largo plazo, repensar los territorios es un problema que el mercado no lo resuelve, definitivamente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? En el corto y mediano plazo, el sector público tiene atribuciones, tiene mandatos que tiene que ejecutar, que es importante que los haga desde un punto de vista planificado. Pero en el largo plazo, qué lástima. imagen, objetivo, visión, qué territorios son los que queremos. Y ahí creo que cobra mucho sentido la planificación prospectiva. Tratar de imaginarse qué es lo que yo pienso que va a suceder en el futuro, cómo voy a recambiar. Por ejemplo, la descarbonización de la atmósfera, eso no es un problema que pueda resolver el mercado. ¿Cómo yo me preparo para eso? Por ejemplo, y hay ejemplos muy concretos hoy en día acá en propio Santiago. Ustedes saben que Chile está viviendo una sequía prolongada, principalmente todo el país, pero principalmente la zona central, que llevamos casi 12 años o 13 años de sequía. El año pasado aquí en la región central llovieron 68 milímetros acumulados durante el año. Y este año en la región central ya han caído 150 milímetros, o sea, más del doble que lo que cayó el año pasado, lo que ha producido una gran alegría, sobre todo en los agricultores y en todo el mundo, porque el agua no es solo para los agricultores. Hay mucha acumulación de nieve en la cordillera. Y la verdad es que por ahí alguien dijo, ¿y esto fue espontáneo? ¿Esto venía un año lluvioso? ¿O no se deberá a que hubo alguna pequeña descarbonización de la atmósfera que permitió que efectivamente este fenómeno se produjera? Y claro, si tú lo piensas, si bien Santiago lleva una cuarentena obligatoria desde hace un mes solamente, las cuarentenas selectivas, bueno, la disminución del movimiento, el material particulado en la ciudad ha disminuido muchísimo, ha mejorado mucho la atmósfera, hay menos desplazamiento, etcétera, etcétera. Y eso probablemente efectivamente ha contribuido a que
hayan aumentado el régimen de lluvias. Ahora, eso se produce por una pandemia, se produce por un efecto de una crisis sanitaria profunda y que lleva que tiene algunas externalidades positivas, por así decirlo, porque parece ser que todo no ha sido tan negativo. O sea, la salud es lo primero, y eso es lo más negativo de todo. Pero como que han habido unos efectos positivos, parece que este es uno de ellos. Pero si volvemos a una nueva normalidad, como se la ha llamado, ¿cómo tú aseguras de que efectivamente estos fenómenos se puedan reproducir? ¿Cómo aseguras, cómo repiensas para adelante el sector transporte, el cambio climático, la biodiversidad, en general todo lo que tiene que ver con imágenes objetivos de largo plazo? La dependencia tecnológica de nuestros países, por ejemplo. Esto es lo que ha desnudado, entre otras cosas. Yo se lo comentaba a un inminente profesor que ustedes tienen en la maestría, que creo que es la estrella, el profesor Ferraro. Se lo comentaba alguna vez. Y le decía, Carlito, ¿tú te das cuenta que probablemente viene una nueva etapa de sustitución de importaciones? La tan apabullada sustitución de importaciones que para el mundo neoclásico fue el desastre más grande, el del pensamiento de la CEPAL, que produjo una mala utilización de los recursos durante años. Y hoy día, ¿me están escuchando? Sí, perfectamente. Y hoy día nos vemos enfrentados a que, por ejemplo, este país no producía ni siquiera mascarillas para, ¿cómo le llaman ustedes? Bueno, las mascarillas barbijos. Barbijos, tapabocas. Barbijos, tapabocas. No producíamos nada, todo. ¿Y de dónde venía todo? Más encima, todo de China, que es el principal generador de pandemia en el mundo, parece, a través de la historia. Entonces, eso empieza a desnudar muchas cosas. Van a aparecer noticias interesantes, noticias que a uno lo llaman la atención. Una industria como FAMAE, Fábrica de Material del Ejército, con otra de Asmara, Astilleros de la Marítima, que producen principalmente elementos militares, se asocian con la Universidad de Concepción y con la Universidad Católica y con médicos, prácticamente un respirador de estos que se necesitan para cuando la gente entra en estados de gravedad producto de esta enfermedad. Y ya parece que se empiezan a fabricar, van a tener una capacidad de fabricar algo así como 80 respiradores mensuales, están aprobados, y de repente entonces se produce. ¿Y por qué lo tienen que hacer? Esto es como la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo comienza el proceso de industrialización chileno fundamental? Hay que empezar a producir porque el mundo se cerró. Entonces empezamos nuevamente y ahora entonces se generan, Chile va a producir ventiladores mecánicos para apoyar a los enfermos y capaz que incluso ya se habla que podría exportar a algunos países de América Latina. Ahí viene otro tema, el tema del regionalismo, que nosotros los latinoamericanos hemos sido tan poco activos en implementarlo por diferencias. El mercado interno latinoamericano para la generación de este tipo de posibilidades. Entonces, a mí me da la impresión que esto replantea muchas cosas. Por ejemplo, yo decía de repente un nuevo tipo de industrialización sustitutiva tecnológica de importaciones, ¿por qué no? Digamos, o sea, ¿cómo el país se hace más independiente? Yo creo que hoy día se van a empezar a replantear de este tipo, de mayor independencia. Yo no digo que vamos a entrar a la autarquía total, pero creo que va a ser necesario repensar algunos de estos procesos que van a permitir que los países tengan una mayor independencia, sobre todo frente a fenómenos globales de esta naturaleza, que obviamente se resuelven en forma global, porque mientras no haya una vacuna para todo el mundo no se va a resolver, pero que necesitan ser enfrentados de alguna forma con políticas y planes de otra naturaleza. Pregunta esencial entonces, en el largo plazo. ¿Eso lo avisora el mercado? ¿Lo resuelve el mercado?
como dijo ya hace 40 años atrás un eminente pensador acá, chileno, ya me voy a acordar del nombre, que dijo, el mercado es miope en el largo plazo. Es muy buen asignador de recursos en el corto plazo, pero es miope en el largo plazo, o sea, no puede asignar recursos pensando en lo que va a pasar de aquí a 20, 30 años más. Y creo que llegó el momento de pensar en 20, 30 años más. Sí estaba diciendo que querría repreguntarte o señalar algunas de las cosas que dijiste para hacerte un par de repreguntas y cerrar en 3 minutos. La primera cuestión tiene que ver con el señalamiento de la diferencia entre planificación y gestión estratégica, que me pareció muy interesante, y en ese sentido, el rol más o menos miope del mercado y del Estado en función de una y otra cosa. Solo para señalarlo. La segunda cuestión es, hablaste de externalidades positivas que deja la pandemia, yo coincido con eso, y de una nueva oportunidad. Rifkin advertía ya un tiempo atrás sobre la continentalización del proceso de globalización antes de la pandemia, y parece que la pandemia, de alguna manera, yo también coincido en eso, que genera la oportunidad de empezar a pensarse hacia adentro y con los vecinos, que ahí hay un dilema político en ese sentido, que no está tan claro. Pero al correr el velo de lo que quizás ya sabíamos, y acá va un poco la pregunta, la expresión del desarrollo para nosotros tiene que ver con el territorio, y el margen de acción tiene que ver con qué agenda se dan los territorios en ese sentido. Entonces, por tu experiencia en el recorrido en América Latina, me gustaría escucharte respecto de cómo ves a la dirigencia en los territorios de América Latina para entender la complejidad del nuevo mapa que tenemos a partir de ahora, y qué tarea podríamos... Se cortó, Sergio, la última pregunta se cortó. Vuelvo respecto a los territorios en América Latina. Vuelvo sobre eso. Entonces, lo que te estaba diciendo era, como conocedor que sos del interior de América Latina, a partir de tu tarea en la CEPAL, una preocupación que tenemos en la maestría es cómo elevamos las capacidades de la dirigencia territorial, cómo ves a esa dirigencia decodificando el nuevo mapa de complejidad que deja la pandemia para poder gestionar estratégicamente a partir de este nuevo mapa y de este nuevo contexto. Me habías preguntado estratégica y perspectiva primero, ¿no? Sí, en realidad lo había, más que preguntado, lo había señalado como una cuestión importante de tu alocución. Me parecía importante tener claro esa cuestión. Si querés decir 2 palabras de eso, adelante, pero me gustaría más hablar de la dirigencia territorial toda. Adelante. Sí. Dos cosas, la primera y la segunda. Mira, estratégica y prospectiva creo que es importante distinguirlas. No son 2 cosas contradictorias, por el contrario, son absolutamente complementarias. Yo creo que la estratégica está muy basada en análisis de problemas, al estilo de la metodología que siempre utilizamos, y la prospectiva está más bien planteada en términos de visiones estratégicas. Yo tengo un power de unas 15 láminas que les puedo presentar el 25. Bien. Bueno, ahí puedo manejarlo. Y ambas tienen distintos tipos de aplicaciones. Para eso, a mí me parece que hoy día, y ya voy a ir a la segunda pregunta, me ha llamado mucho la atención, no sé si han escuchado ustedes hablar de la economía de las donas. De las donas. Es un concepto muy reciente de una economista de la Universidad de Oxford, y que ya incluso se está aplicando en algunas partes. Consiste en lo siguiente, ustedes saben lo que es una donut. Sí. Entonces, bueno, dice, mire, tenemos límites internos y límites externos. Los límites internos están definidos por las necesidades más angustiantes sociales que tiene la sociedad. Pobreza, economía, educación, desigualdad, ingresos, etc. Eso está al interior de la donut. Tenemos que sacar a la gente del interior de la donut. Y por fuera de la donut están los límites del planeta. Hay 9 límites que el planeta tiene. Hay 4 que ya se sobrepasaron, y que eso amenaza incluso la existencia de la humanidad. Algunos no creen nada de esto, entre otros el colorín, ¿no?
pero algunos límites ya se están sobrepasando, y por lo tanto tenemos que ver cómo sacar a la gente del interior de las zonas y cómo no sobrepasar esos límites. Y en ese entorno, la planificación es fundamental. Entonces uno dice, ¿quién lo está aplicando? Y fíjate que, ahí se los voy a mostrar, el 25, la ciudad de Ámsterdam ya está haciendo una aplicación. Esto no es una técnica, no es una metodología, son parámetros que se ponen para el accionar público, para decir, mire, vea cómo resuelve los problemas sociales, pero no sobrepase los límites ambientales. Y por ejemplo, Ámsterdam dice, yo necesito construir más viviendas sociales, pero las voy a tener que construir de otra forma, porque tal como lo estaba construyendo, estaba sobrepasando los límites de carbonización de la ciudad, por ejemplo. ¿Mm? Clarísimo. Ahí la planificación es fundamental. Ahora, ¿cómo está preparada la gente? Yo creo que ahí tenemos un serio problema. De lo que yo puedo ver, de lo que yo puedo... Yo hace años que no ando por los territorios como andaba antes, pero sí sigo teniendo contacto y de hecho ahora me pidieron unas clases para los gobiernos regionales acá en Chile. Creo que ahí tenemos una debilidad muy fuerte, muy grande, porque hay dos debilidades. Una que es política, obviamente, que en el caso chileno probablemente se empieza a resolver este año con la elección de los gobernadores regionales. Por primera vez en la historia de Chile, los llamados intendentes que van a pasar a hacerse llamar gobernadores van a ser elegidos democráticamente. Eso no garantiza mucho porque todavía no hay muchas competencias y todavía puede haber mucha disputa entre región y sector central. Las competencias todavía no están bien delimitadas. Ustedes son gobierno federal, tienen gobernadores, tienen capacidades políticas instaladas, podrían aprovechar ese tremendo potencial, porque acá los territorios obviamente que necesitan fortalecerse y necesitan repensarse desde el punto de vista de lo que está pasando con estas pandemias. Por ejemplo, alguien se preguntó a raíz de esto también, ¿cómo hubiera sido manejado el tema de las pandemias si los gobernadores ya hubieran sido elegidos en Chile, si no hubieran sido designados por el presidente? Yo no sé si hubiera sido mejor o peor, pero obviamente probablemente hubiera sido distinto. Y obviamente los territorios son distintos. Por ejemplo, en Chile ya, claro, son regiones bien lejanas, con menos población, la región de Aysén y la región de Los Ríos. Se empezaron ya a liberar ¿cómo se llama? Las restricciones, porque tienen condiciones para hacerlo, no son Santiago. En Aysén no han habido nuevos casos hace como 2 meses, entonces los niñitos están volviendo al colegio con todas las precauciones, etc. Entonces, claro, tú puedes hacer eso porque el país no lo puedes manejar como un todo, digamos, ¿no? Pero los profesionales de las regiones, yo tengo la impresión que todavía ahí nos falta mucho por avanzar, pero que no es otra cosa además que el eco de las capacidades técnicas que tenemos en los territorios en el país. Como país se nos falta mucho por avanzar en los niveles de educación, de escolaridad, en todas las cosas que están asociadas a los temas de competitividad, innovación tecnológica y conocimiento. Bien, Iván, no sé si Mijal tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta que quiera hacer. Tenemos 9 minutos de conexión nos queda. Igual bien. Yo dejo grabando, después editaremos. Mijal. Quería conocer tu parecer sobre cuál es el lugar que van a ocupar en esta nueva situación los organismos internacionales en relación a los países latinoamericanos. Porque en materia de planificación fueron marcando ciertas direccionalidades. Entonces, querías, digamos, ver qué es lo que vos pensás al respecto. Bueno, yo puedo hablar más de la CEPAL porque fue donde trabajé. Yo creo que la CEPAL tiene un rol fundamental que cumplir en esta época. Ojalá lo pueda cumplir, ojalá lo pueda asumir, porque hay que repensar muchas cosas. Estas poquitas cosas que yo he dicho no son elementales. Yo creo que hay gente con muchas más capacidades que uno que va a tener que repensar muy fuertemente los modelos de desarrollo de aquí en adelante. Y ahí la CEPAL tiene que hacer supongo yo, debería hacer una gran contribución. Por ejemplo, la dicotomía mercado abierto
menor dependencia, sustitución de importaciones tecnológicas. No sé, hay muchas cosas que creo que la CEPAL puede contribuir fuertemente. Y puede, ahora, yo no sé si la CEPAL de los años 50, que mandaba misiones de apoyo técnico a todos los países, eso no creo que se pueda volver a reproducir. Y el papel de capacitación de la CEPAL yo lo veo bastante disminuido. Yo no sé si tendrá la capacidad de volver a fortalecerlo, a incrementarlo, porque yo creo que eso también puede que llegue a hacer mucha falta. Porque cuando estas cosas se replantean y cuando tú dices que hay que replantear muchas cosas, creo que se requiere y se necesita mucho debate y mucha interlocución y mucha posibilidad de... Yo cuando la capacitación, yo nunca la vi como un proceso de que viene alguien que te enseña, la vi como un proceso de aprendizajes colectivos, digamos, donde uno mismo aprende a veces mucho. Entonces, pero es la reflexión que se hace, que uno es el fósforo que enciende la llama de una reflexión en el territorio, que si uno no lleva el fósforo, de repente nadie la hizo la reflexión. Y no es que no estén las capacidades en los territorios, es simplemente que nadie puso el fosforito para empezar a reflexionar. Entonces, pero esa reflexión tiene que ir acompañada también de elementos técnicos que a los territorios les permitan mirar nuevas formas de pensarse, ¿eh? Y creo que también a veces un elemento externo ayuda a buscar esa forma de pensarse. Con esto lo que quiero decir que capacidades internas hay muchas, pero a veces no están bien motivadas ni bien manejadas. Y ahí la política tiene mucha importancia y a veces también tenemos muchas deficiencias políticas en nuestro continente, desafortunadamente. Me pareció muy interesante tu señalamiento último con la figura del fosforito, que nosotros por ahí le llamamos facilitadores en los procesos y que a veces hay ese disparador externo en un organismo como era el ILPES en tu época, o puede ser una universidad, o puede ser una ONG también, ¿no? Que por ahí juegue de número 5 en términos futboleros y que pueda disparar y distribuir y que esas capacidades en el territorio afloren. Nosotros, y le incorporo a Mijal, bueno, en todo momento, también creemos en esta cuestión de cómo poner en valor el conocimiento para que fluya, porque no es algo que sea exclusividad de uno y que lo anda diseminando por ahí, como dice el BID a veces, sino que el conocimiento también está en el territorio. A mí, yo comparto la preocupación de la dirigencia territorial toda, no solo la pública, sino también la privada, la del sector de conocimiento y la de la sociedad civil organizada, donde veo mucha asimetría de todo tipo. En algunos lugares la hay y la ejerce, en otros lugares está latente y falta el fosforito. Entonces creo que ahí hay una tarea importante de instituciones diversas como para poder facilitar el encendido del fosforito y trabajar en agendas más pertinentes.